especie de triángulo. ¿Lo notan? Esa es la península del Sinaí. A la derecha de la península del Sinaí está Jordania. Muy bien, el que está moviendo la nota ahí, la flecha, está muy bien. Esa es Jordania. Y a la derecha de Jordania, abajo está Arabia Saudita, arriba está Irak, Irán, a la izquierda de Irak está Siria y al norte de Siria está Turquía. Ese es el mundo de la Biblia. Ese es el mundo de la escritura. Les voy a hacer un paréntesis aquí para decirles, noten, por favor, que las fronteras entre estos pueblos son fronteras no naturales, sino que son fronteras artificiales, de manera directa, en U, porque estas fronteras fueron creadas por el Imperio Británico en finales del siglo XIX. Entonces, el Imperio Británico organiza el Oriente Medio, pero lo organiza de forma tal que queden en las fronteras grupos de tensión para mantener una guerra continua de poco nivel que entretengan a los pueblos y no peleen con Inglaterra. Esto fue una decisión muy bien pensada, calculada, una decisión, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes son militares, una decisión imperial para que no lucharan y pelearan contra Inglaterra, pero que se mantuvieran entretenidos entre ellos. El mundo del Oriente Medio es un mundo de clanes. Las fronteras las determinan los clanes. Las familias no son fronteras artificiales como preparó Gran Bretaña, el Imperio Británico. Luego pasa el siglo XIX, llegamos al siglo XX y viene la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, los triunfantes, Europa, Inglaterra, específicamente Francia e Italia, dividen el Oriente Medio de nuevo y desmantelan el Imperio Otomano, que era el imperio que estaba en Turquía. Y entonces ustedes ven que toda esa franja, Palestina, Siria, el Líbano, especialmente el oeste de Siria, era parte del Imperio Otomano. Por esa razón es que en algunos países de América Latina, todavía el día de hoy, en Argentina, a las personas que vienen de Palestina y de esa región que llegaron a principios del siglo XX, todavía se conocen como los turcos, cuando realmente venían de Belén, venían de Nazaret, lo que el día de hoy es el pueblo de Israel o las comunidades palestinas. Ese es el mundo antiguo. Pasa la próxima en el PowerPoint, la próxima hoja del PowerPoint, y ustedes van a ver que la próxima nosotros vemos el Estado de Israel y la autoridad palestina. En primer lugar, a la izquierda, el mar Mediterráneo, al sur, Egipto, Israel en el medio, más claro, a la derecha de Israel, Jordania, arriba la capital Amán, pero noten que el Estado de Israel está alrededor de una comunidad que está en inglés ahí que se conoce como West Bank. Esas son la autoridad palestina. Ahí viven sobre 2-3 millones de personas. Entonces ustedes ven a la izquierda, al noreste de Egipto, una pequeña franja que se conoce como la franja de Gaza. Ahí donde está la pelea en este momento. Por ejemplo, si usted viviera en Jerusalén el día de hoy, usted no se da cuenta de lo que está pasando porque desde Jerusalén a Gaza son 2 horas de viaje. Pero si viviera en la Galilea, en el norte, ahí sí que no se da cuenta porque de la Galilea a Gaza son 3 horas, 4 horas, quizá, en camión, en carro, el día de hoy. En el norte
Por favor, noten que está el Líbano, ven el norte. Donde están los problemas en este momento es en Gaza y de vez en cuando está en el norte, en el Líbano. El Estado de Israel se funda en el año 1948 y el Estado de Israel es el producto de un movimiento sionista que comienza a gestarse a mitad del siglo XIX en Europa. Luego de vivir las dificultades en Europa, en el medievo, y luego del medievo vivir persecuciones y angustias, los judíos en el siglo XIX comienzan a pensar, ese grupo sionista, en tener un lugar, y las naciones le daban oportunidad que se reunieran en diversas partes del mundo. Inclusive hubo grupos de la Liga de las Naciones, antes de las Naciones Unidas, que le querían dar una porción de Argentina. No sé cuántos de ustedes sabían eso. Luego de Bariloche, para que el Estado de Israel se fundara allí. Pero ellos querían ir a sus raíces. Y en efecto, luego del mandato británico que comienza en el 1916-17, los británicos ordenan y reorganizan Palestina y con la autoridad de las Naciones Unidas que ya se habían formado luego de la Segunda Guerra Mundial, se declara que esa sección de Palestina, esa sección que antes pertenecía al Imperio Otomano, se divida en dos países, el Estado de Israel y el Estado palestino. Fíjense, hasta ahora todo va muy bien, con el único problema de que quien decide esto es Europa, quien decide esto es las Naciones Unidas, pero allí hay gente que vive, allí hay judíos que estaban viviendo, allí hay palestinos que estaban viviendo. Entonces, de pronto, una organización internacional toma la decisión y en el día 1 comienzan las dificultades. Tan pronto se declara la independencia de Israel, todas las naciones alrededor de Israel trataron de destruir el Estado de Israel, de Egipto, de Jordania, de Siria, del Líbano, de Irán, de Irak y de Irán. Trataron de invadir, bombardear, y el Estado de Israel sobrevivió en el 1948, principio del 49, en lo que se conoce como la Guerra de Independencia. Pero en esa guerra, Israel toma más terreno. Luego en el 56 hay otro encuentro bélico y se supera también, Israel prevalece nuevamente. En el 67 hay otras, ¿verdad? No lo quiero decir todos los momentos de guerra, pero diferentes guerras. Pero en el 67 es importante porque en esa guerra Israel toma la península del Sinaí, todos los territorios palestinos y las alturas de Golán. Luego, en las negociaciones de paz, Israel cede la península del Sinaí, las alturas de Golán no las cedió, y con el paso del tiempo, en los años 90, se organiza y se reconoce la autoridad palestina, y la autoridad palestina está en los lugares que le mencioné, en Gaza y en lo que ustedes ven en el mapa del West Bank, se organiza ahí y todo está bien porque en esa decisión estaba el proceso del establecimiento del Estado palestino y todo el mundo lo aceptó. Hasta que en el 1995, cuando Israel iba a firmar el acuerdo de paz y finalmente hacer el Estado palestino, asesinan al primer ministro de Israel. Un colono judío desorientado asesina al primer ministro y se detienen los diálogos de paz. En este momento que tengo que hacer un paréntesis para decirle que estos diálogos de paz están secuestrados por dos sectores militantes que no quieren la paz con el otro. Por un lado está Hamas, grupos militantes asociados con Hamas, y por el otro hay grupos judíos también que no quieren llegar a ningún acuerdo con la autoridad palestina y quieren quedarse con todo el territorio. Mientras que Hamas y estos grupos militantes no quieren tener relaciones con el Estado de Israel
y se quieren quedar con todo el territorio. Otro paréntesis para decirle. Yo vivo, ¿verdad?, mucho tiempo en Israel. La gente llega ya a Israel y lo primero que me dice es, este es un problema fácil de resolver. Esto hay que hacer lo siguiente, tal. A lo que yo respondo, miren, si fuera tan fácil de resolver, hace rato se hubiese resuelto. Por ejemplo, para que tengan una idea, el 7 de octubre comenzó la guerra y el 12, esa misma semana, se firmaba un acuerdo de paz con Arabia Saudita, que se detuvo. Un acuerdo importantísimo. El 16 se firmaba un acuerdo económico con la autoridad palestina para desarrollar económicamente Palestina, Belén, Jericó, los otros lugares palestinos, se detuvo. No quiero explicar los detalles de la guerra, porque ustedes lo están viendo en televisión. La llegada de Hamas matando 1.200, 1.300 personas de manera inmisericordia hace llorar a cualquier persona cuando ve los niños y los ancianos muriendo. Y la respuesta de Israel, con ya van 10.000 personas que están muriendo y el 40% son niños y ancianos. Y la gran mayoría de los que mueren no son militantes, porque el grupo Hamas está utilizando las personas y las pone en el medio para que Israel, cuando dispare, ellos mueran primero. Y esto es una cosa nefasta de manera absoluta. Ese Estado de Israel y en eso es que están dialogando el día de hoy. Ahora, voy a hacer una notita más histórica para hablar de teología. Y es esta, miren. Una ciudad importante, Palestina, es Belén de Judea. Ustedes han ido a Belén. Lo digo, los que ustedes han ido a Belén, a Tierra Santa, han ido a Belén, y los que no han ido, pues la saben de la Biblia, Belén de Judea. En carro, del centro de Belén al centro de Jerusalén, es como 25 minutos. O sea, cerquita. A pie, cuando éramos más jóvenes, mi esposa y yo, caminábamos de Belén a Jerusalén en 1 hora y 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de la hora del día. Es decir, están demasiado de cerca. En inglés se dice, en alemán también se dice too close for comfort. Están demasiado de cerca como para que se libere alguno de ellos. Y no se dan cuenta que la historia los tiene viviendo juntos. Y el gozo de Israel y el gozo de Palestina y la tribulación de Israel y la tribulación de Palestina es que van a estar viviendo uno al lado del otro los próximos 1000 años. Entonces, hay grupos que no quieren eso y detienen los procesos de paz, pero la realidad es que ni Israel se va a ir, ni los palestinos se van a ir. Es decir, que luego de esta guerra, la presión internacional es que se establezca un Estado palestino sólido, económicamente viable, pero que no presente una amenaza militar para Israel. Ese va a ser el último criterio fundamental. Una palabrita más adicional. Jamás no representa a todo el pueblo palestino. La gran mayoría de las personas en Israel y en Palestina quieren la paz. Algunas personas me preguntan, si se encuentra un palestino en israelí en el mall o en el colmado, ahí mismo empiezan a pelear. No, son amigos, estudiaron juntos en la Universidad Hebrea, en la Universidad de Jaffa. Israel tiene yo no sé cuántos, 2 millones de ciudadanos árabes dentro del Estado de Israel. Entonces, todo el mundo quiere paz, excepto esos dos grupos militantes que a mi humilde entender tienen secuestrado ese proceso. Y luego de esta guerra, ya ustedes van a ver que esta semana la temperatura va a subir un poquitito, pero no mucho más. Pero ya ustedes van a ver que el sábado y el domingo ya van a empezar a hablar de diálogos de paz,
de detener el proceso, de buscar la manera de resolver, porque en este momento que usted y yo estamos hablando, están reuniéndose las Naciones Unidas con los grupos árabes, con Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Turquía, Egipto y Arabia Saudí, para buscar la manera de cómo detener este proceso bélico y que pueda imperar la paz. Por eso les digo que ustedes van a ver que en esta semana, la semana que viene, la temperatura va a comenzar a bajar. Pasa la página de PowerPoint. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Y tarde o temprano, la gente me pregunta, ¿estamos en los últimos días? Porque esta guerra es seria y la gente ha puesto la guerra. Ahí les pongo los diversos periodos históricos que ha vivido el Estado de Israel. Pasa la próxima. La gente me pregunta, ¿estamos en el periodo histórico escatológico y final? A lo que yo les digo lo siguiente. Miren esto bien. La próxima pantalla de PowerPoint. A lo que yo les digo lo siguiente. En efecto, estamos viviendo en los últimos días. Pero vivir en los últimos días, eso es verdad desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, los versos 8 y 9, cuando el Señor está en el monte de los Olivos y de momento va ascendiendo y está llegando a la presencia del Señor. La primera pregunta de los discípulos es, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vamos a tener el momento final? Todo eso estaba implícito en la pregunta. A lo que Jesús responde, esa pregunta que es buena, puede ser buena, la conoce solamente el Padre. Dice Jesús de Nazaret, porque esa fecha está en la sola potestad de Dios. Sin embargo, los creyentes desde muy temprano han querido pensar que ellos van a vivir los momentos finales y la parucía y el rapto y los momentos finales escatológicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo pensaba que él lo iba a ver. Decía, ni nosotros los que quedemos, aludía en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, habla el apóstol Pablo sobre que él es parte de las personas que van a ver la venida del Señor. La próxima PowerPoint. Entonces, desde ese momento, las personas han hablado de la parucía. Uno lo ve en 1 Tesalonicenses. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes saben que Gille Ávila, un predicador puertorriqueño que iba con regularidad ciertamente a Argentina, él pensaba que iba a ver el Señor hasta que se murió, fielmente. No sé cuántos de ustedes conocen a Armando Alducín. Pues Armando Alducín recientemente dijo que el Señor iba a venir en el año 2027. Luego se corrigió y dice que no, que él no está seguro, pero en estos días ha estado con el tema de 2027 de manera especial. Yo no sé cuántos de ustedes estaban pendientes cuando vino el año 2000. Cuando llegó el año 2000, la gente decía que las computadoras se iban a detener porque no iba a haber una transición y que venía el Wii y que quien estuviera volando en ese momento, como se iban a dañar las computadoras, los aviones iban a caer, y no pasó nada en el año 2000, porque realmente el año 2000 no era el año 2000, era el 1996, son 4 años antes del 2000, respetando, ¿verdad?, la cronología de Jesús de Nazaret más, ¿verdad?, confiable que podemos tener el día de hoy. Un detallito adicional. Por ejemplo, los últimos días siempre nos atraen. Martín Lutero pensaba que estábamos en los últimos días. Pero ¿quién ustedes creen que era la bestia para Martín Lutero? El Papa de Roma. Pero lo bueno es, ¿quién ustedes creen que era para el Papa de Roma el anticristo y la bestia? Martín Lutero. Siempre hemos estado buscando a alguien para poder echarle la culpa. Un elemento más.
todos los que vivieron el año 1980 al 90, cuando la Unión Soviética estaba en todo su apogeo, los cristianos de Estados Unidos miraban a Rusia y a la Unión Soviética y decía, estamos en los tiempos finales y ya se acerca Gog y Magog, porque Gorbachev tenía en la frente la marca de la bestia, porque él tenía un lunar aquí al frente, la marca de la bestia. Ahora, ¿quién ustedes creen que era para los cristianos rusos el anticristo? Ronald, 6 letras. Donald, 6 letras. Reagan, 6 letras. 6, 6, 6. Siempre a través de la historia la gente ha estado buscando eso. Y le voy a añadir un elemento más. Por 2000 años, la gente ha tratado de identificar cuál es el día final. Por 2000 años, la gente ha tratado de buscar el día, la hora, el momento del juicio final. Y por 2000 años nos hemos equivocado. ¿Qué me hace sospechar a mí? Que en el año 2001, siguiendo la misma metodología, no vamos a errar y lo vamos a hacer bien. Estamos en los momentos finales, ciertamente, pero estamos en los momentos finales desde Hechos 1, 6 y 7. Y el día de hoy estamos en los momentos finales y esta declaración que yo le acabo de decir es una declaración teológica fundamental. Es el centro de la escatología. Estamos en los últimos días. Desde la perspectiva teológica, quiere decir que el Señor puede venir esta noche. La parucía puede ser esta noche. Y nosotros tenemos que vivir como si fuera esta noche. Pero al mismo tiempo puede tardarse 1000 años más. Porque el día de ayer, según el Salmo 90, el día de ayer somos como 1000 años. Entonces, estamos en los tiempos finales, tenemos que estar pendientes y vivir con fidelidad como si fuera esta noche, pero al mismo tiempo ser pacientes como si se tardara 1000 años más, porque de acuerdo al apóstol, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, costumbre entender eso, sino que es paciente para con todos, para que procedan al arrepentimiento. 2 declaraciones teológicas, además, quiero hacer. Miren, a través de los años ha habido muchas guerras. La literatura teológica alrededor de la Primera Guerra Mundial era que estábamos en los momentos finales, que ya el Señor estaba a las puertas. La literatura teológica en la Segunda Guerra Mundial es que ya estamos en la época final. Y cada vez que hay un problema así, como el que nosotros estamos viviendo, la gente piensa en horas, momentos y segundos. Yo recuerdo haber estado viviendo en Jerusalén, vivíamos en Jerusalén muchos años, y cuando estábamos viviendo allá recibo una llamada del editor de CLIE, editorial CLIE, y me dice, Samuel, eso fue en noviembre, Samuel, en noviembre del 2011, Samuel, necesito que escribas un libro nuevo sobre Apocalipsis y que puedas explicar los detalles de la parucía y todo. Entonces yo, gentilmente, ¿verdad? Digo, pues mira, Alfonso, va a ser mi placer, mi gusto. Realmente, yo después de media hora de estar dorándole la píldora y decirle, digo, el único problema es que en enero empiezo un curso doctoral aquí en Jerusalén de arqueología que se va a hacer difícil. Tenemos que ponernos de acuerdo para ver si yo lo puedo tener. Era el 2011 para el 2014, 2014. Entonces él se ríe y dice, Samuel, no, tú no te has enterado. No, ¿qué es lo que ha pasado? Que yo no sé. Es que el mundo se va a acabar en abril 12 del 2012. Sí. Y hubo una persona, un señor en California, que pagó millones de dólares para poner mensajes en todas partes del mundo de que en abril del año 2012 se iba a acabar el mundo. Bueno, pues yo tuve que avanzar
hacer el libro, explicar el libro de Apocalipsis, y lo que explico es lo siguiente. Número uno, el libro de Apocalipsis se escribe para consolar a los cristianos, no para amedrentarlos. Y esa consolación viene de forma extraordinaria por revelaciones angelicales. Por ejemplo, el capítulo número 5, cuando se revela el ángel al vidente Juan, le dice: no llores. Así es lo que dice el texto bíblico en griego. No llores, porque el león de la tribu de Judá, miren el verbo, ha vencido. Y ha vencido para que nosotros podamos romper los sellos y abrir el libro, que es una forma de abrir la revelación y recibir la revelación divina. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, este mundo está en las manos de Dios. No está en las manos del anticristo, no está en las manos de la bestia, no está en las manos del 666, que era un símbolo del imperio romano, está en las manos de Dios. ¿Y qué le espera a los cristianos, de acuerdo al libro de Apocalipsis? Cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y añade el texto bíblico: cielos nuevos y tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, la tribulación, la angustia, la persecución, la muerte van a culminar. Pero hay un detallito singular en esa palabra final profética del libro de Apocalipsis, y es que cielos nuevos, tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron, y además hay en el cielo nuevo un mar de cristal. El mar en la Biblia simboliza las fuerzas que tratan de detener la voluntad de Dios en las personas, símbolo. En Génesis 1, el Espíritu de Dios se movía sobre el mar que estaba descontrolado. El primer problema de Moisés cuando sale de Egipto, tiene que abrir el mar. El primer problema de Josué cuando va a entrar a la tierra prometida, tiene que abrir el río. Uno de los problemas del Señor cuando quiere estar con los discípulos en la Galilea, detener una tormenta, camina sobre los mares. En el Apocalipsis, el mar es de cristal, es decir, está absolutamente calmado. Y segundo, no solamente el mar es de cristal, sino que las calles son de oro. Es decir, que en esas calles de oro no hay robos, no hay asalto, no hay droga, no hay coronavirus, y ahí es donde el vidente añade, porque las primeras cosas pasaron. Este momento de guerra en Israel es un momento doloroso, triste. Yo no sé cuántos niños han muerto de los dos lados. Un niño que hubiese muerto era mucho. Imagínense miles. Nosotros estamos pidiendo al Señor que se acabe esto lo antes posible. Pero los problemas militares que se resuelven con el poder militar, cuando culminan, ese mismo día que se firman los acuerdos de paz, comienzan los arreglos para la próxima guerra. De la única manera que puede haber paz en el Oriente Medio es que se respeten los derechos de los diferentes grupos y que la paz se fundamente en la justicia para Israel y en la justicia para los palestinos. Y en ese proceso hay que ignorar o rechazar los grupos minoritarios que no quieren saber y quieren mantenerlo en conflicto. Hasta ahora ninguno de los dos, ni Israel ni Palestina, han querido detener eso, y eso es lo que van a destacar las Naciones Unidas en ese proceso. Culmino para las preguntas para decirles lo siguiente. Miren, este mundo está en las manos de Dios. Y como está en las manos de Dios, está en muy buenas manos. Esta dinámica de guerras no es la primera vez que sucede. Pero nosotros esperamos en el Señor que en esta ocasión se disminuyan los números de muertos, se eviten la muerte de personas inocentes, pero sobre todo que el acuerdo de paz que ya se está dialogando se fundamenta en el respeto de los derechos humanos, de forma tal que los dos pueblos puedan vivir en paz y tranquilidad, como ellos quieren vivir en el lugar donde estuvieron sus antepasados. Le di un curso de un semestre en
23 minutos. ¿Oyeron? Así que tienen ustedes ahora la palabra, que lo que quieran comentar o tener alguna pregunta. Este es el momento de tener la pregunta para tener el diálogo. Pablo, tú gobiernas, o alguien que alza la mano, yo lo indico. Bien, no sé, nos vamos a autogobernar. Bueno, muy claro. Alguien que tenga alguna pregunta. Sí, seguramente que hay. A ver. Hay nombre, ahí hay nombres teológicos. Mira, veo a Daniel, Sí, veo a Néstor, Mariano, sí. Alberto Villanueva. Mire, tengo 2 o 3 buena gente ahí. Bueno, Así que ustedes me dicen. Walter Merino. Bueno, está todo para preguntar. A ver. Por favor, Tengo una preguntita solamente. Eduardo, saludos, saludos. Gracias. Esa situación que usted comentó al comienzo, de que había un plan para que el sionismo se ubicara en la Argentina, esa es la que se refiere a un plan que se llamaba Andinia. Sí, Bueno, era un periodista austríaco, pero de apellido Hertz. sí, Trajo un curso hablando de cómo el sionismo se iba a tomar a la Argentina y lo iba a hacer a través de un partido político mayoritario. sí, sí. Mirá Y vos. hubo otra alternativa para llevarlo al Sinaí, pero uno quiere estar en el lugar donde estuvieron sus antepasados. ¿Alguien más? Daniel Esteban. Ah, no sé, vi una mano ahí. A mí me gustaría como detenerme un poco Néstor, saludos. ¿cómo andas? Saludos. Un poco en ese momento donde, si no recuerdo mal, Europa decide ubicar, digamos, eh, a Israel en ese lugar específico. ¿Cómo fue ese momento, esa negociación? ¿O fue impuesto? ¿Por qué ese lugar? ¿Cómo se delimitó eso? Mira, hay que entender que las Naciones Unidas se forman luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial se asesinan 6 millones de judíos por la única razón de su nacionalidad. Es decir, en ese ambiente de guerra, de dificultad, de culpa, se sentían culpables también muchos que no intervinieron a tiempo, quisieron resolver el problema pasionista y el problema palestino, haciendo un espacio para los dos ahí. Pero uno no regala lo que no es de uno. Ya, ahora yo voy a Argentina y divido la mitad para los argentinos que vienen del norte y la mitad para los argentinos que vienen del sur. Y ya, ¿quién tiene el derecho de regalar un terreno que no le corresponde? Eso debe haber sido el fruto del crecimiento normal de los grupos. Pero eso es lo que tenemos el día de hoy. Y los dos pueblos tienen que subsistir y tienen que respetarse. Fíjense qué rápido se los dije y qué fácil es decirlo y qué complicado es que lo puedan vivir. ¿Alguien Claro, más? porque a veces, perdón, a veces se escucha Sí, la frase, a veces se escucha la frase de la gente que uno conversa en el trabajo o en otros lados, de que Palestina en realidad tendría razón en ese sentido, de que le ocuparon un lugar, cuando capaz que históricamente en realidad no es tan así, no lo sé, pero está eso en la mentalidad de la gente de que fue como una usurpación o algo así. Mira, la gente habla de que Israel está ocupando, son los ocupadores. Ojo, eso presupone que no había judíos allí. Eso no es Claro. verdad. Toda la vida ha habido judíos, pero aumentó el número de judíos luego del medievo, que se fueron al norte de Nazaret, y siempre hubo judíos en Jerusalén. Hubo judíos en Jerusalén. Pero como te digo, hay grupos que no quieren aceptar eso. Y cuando llegaron los judíos luego de la guerra, los árabes y los palestinos hablan de un Nakba, el momento del desastre, donde los sacaron de sus casas
Todavía nosotros tenemos, yo tengo un estudiante que le regaló a Noemí la llave de la casa que ellos tenían en Jerusalén, que cuando se declara el Estado de Israel, los sacan de esa casa y ellos tienen que irse a vivir en campos de refugiados, pero ellos guardaban la llave con el sueño de algún día regresar. O sea, esto ha sido un dolor para todos. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, por acá. Daniel, esto es de Daniel. Hola, Samuel, un gusto. Nos hemos conocido en algún Expolit. Claro, claro, Daniel, saludos cordiales. Igualmente. Bueno, en estos tiempos uno escucha un montón de cosas, ¿no? De teorías, de todo eso, ¿no? Y nosotros tuvimos la bendición de estar en Israel 15 días antes de que se arme todo esto. O sea, el 15 de septiembre salíamos Ahí. de Israel, sí. Pero cuando uno ve la historia, a ver, es entender, por un lado, Palestina es el nombre que el Imperio Romano le dio a la provincia Claro. cuando los judíos se rebelaron ahí por el 60 y pico, por ahí. Sí. Con lo cual, en realidad, históricamente, Palestina es posterior a Israel. Sí. Por otro lado, el Islam nace a fines del siglo VI. Con lo cual, el reclamo de los musulmanes tampoco, entre comillas, sería válido, porque también son posteriores a Israel. Ahora, entendiendo los últimos tiempos, y sabemos que debería ser construido el tercer templo para que el anticristo pueda posicionarse ahí y venga la abominación desoladora y todo lo que profetiza Daniel, habla Jesús, ¿no? Y está en Apocalipsis. Con todo esto que está pasando, que se está armando como un bloque anti-Israel, no sé si es antisemita o antisionista o directamente O todo. anti-Israel. O Todo todo. junto, es todo anti. Y los tratados de paz que Israel viene firmando, no sé, son conjeturas, ¿no? Pero estamos llamados a entender los tiempos. El punto. Hubo judíos continuamente en Israel desde la época de David, y hubo expulsiones y separaciones, pero siempre quedaron. Hay algunos sectores palestinos que dicen, no, ellos se fueron y ahí nos quedamos solos. Eso no es verdad. Por otro lado, siempre han estado personas de extracción árabe y de extracción judía viviendo allí, uno al lado del otro. Sí. La gente me dice, pero siempre estaban peleando. No es verdad. No. O sea, por ejemplo, en Toledo, en España, los grupos de traducciones de documentos, Biblia también, tenía un cristiano, un musulmán y un judío trabajando uno al lado del otro sin dificultad ninguna, para darle un ejemplo nada más. O sea que este asunto de pensar que estaban siempre peleando, eso no es verdad. El problema es que en las potencias europeas los ponen cercanos, dan el mismo terreno para los dos, para que se pasen peleando ellos y no peleen con Europa, que fue el que tuvo la decisión errónea de empezar esto así. Yo creo que en esta ocasión va a haber un adelanto de la paz. Creo. Si me preguntan, ¿pero será la paz definitiva? Ya otro cantar. Pero va a haber un adelanto importante. Yo creo que porque las naciones se están poniendo de acuerdo. Recuerden que en este momento hay una guerra entre Rusia y Ucrania y hay una inestabilidad política en Irán. Nadie quiere que se regionalice esto, y yo creo que va a servir esto de negociación en Israel y Palestina, Israel y Hamas, para que baje la temperatura también en Rusia y Ucrania, se detengan las dinámicas de Irán. O sea que esto es parte de un fenómeno internacional que sí, yo creo que va a bajar la temperatura, va a haber algunos acuerdos, no los finales, pero sí va a haber unos acuerdos. El nombre palestino es un nombre que viene para molestar a los judíos, porque es el nombre de los enemigos históricos de Israel, los filisteos.
Y respuesta a los filisteos. Ahora esto va a ser de los filisteos. Por eso es que es Palestina. ¿Entiendes? El nombre puede ser nuevo, pero la gente que vivía allí estaba allí. No. O sea, que decir Palestina no existía, es verdad. Palestina viene después, pero que la gente estaba. Decir Obvio. que Israel se había ido. Bueno, judíos se fueron al exilio, pero quedaron allí también. Es decir, que el problema es complicado y tenemos que ver las dos partes con sobriedad. Ok, y estos países se están aglomerando para atacar a Israel, y coincido, va a venir un tema de tratados de paz porque está toda la zona convulsionada. Sí, ¿Podría ser factible que sea la antesala de que le permitan a Israel construir el templo? mira, el problema del templo es que tradicionalmente se ha pensado que el templo lo van a ubicar en el mismo lugar que está Al-Aqsa, el lugar más santo, el tercer lugar santo para los musulmanes. Hay algunos eruditos judíos que piensan que no, que el templo va a estar más al sur y él está al lado. Y si en algún momento en los próximos años esa tendencia arqueológica y académica penetra por los diversos grupos judíos, sí, se puede hacer el templo al lado de la mezquita. Si rompen la mezquita, hay una guerra mundial al otro día por la noche. Ahí sí, no hay tregua ni tratado de paz que valga. Bárbaro, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Bien. Tengo unas cuantas mujeres aquí. Gloria, Débora, Jessie, La última pregunta. La última pregunta. La última pregunta. Sí, así Aquí le estoy. dejamos en paz a usted también. ¿Qué tal de cierto hay que el fundamentalismo evangélico y el fundamentalismo judío aportan para el templo? ¿Aportan para? Para el templo, unos esperando la primera venida y los otros la segunda venida. Sí, mira, los grupos fundamentalistas cristianos están muy cerca del Estado de Israel y a veces son acríticos. La gente va a Israel y me dice, mire, y no podemos ver al primer ministro porque deben estar en oración y el Knesset debe tener una campaña de oración y ayuno, porque piensan que el Estado de Israel funciona como una iglesia local, como son políticos. Entonces, los políticos lo que quieren es dar un idioma que suene evangélico, grato, para recibir el apoyo de los evangélicos. Pero los judíos se ríen de los evangélicos. Se ríen de los evangélicos. O sea, yo recuerdo haber llevado un rabino, porque yo doy cursos allá, y llevamos un grupo cristiano y un grupo muy bueno, y el rabino muy bueno también, muy grato, muy amigo mío y todo. Entonces, pues dio la conferencia acerca de judaísmo y la tradición y el medievo y la Torá y la Tanaj y todo. Bueno, magnífico. Cuando acabamos, pues hay un momento de pregunta. Y yo siempre digo a la gente que no le pregunte por qué no se ha convertido, que no preguntas, tú sabes, impropias, ¿verdad? Pero una señora se le ocurre preguntarle, no si se convirtió, sino qué creía él sobre Jesús de Nazaret. Entonces, él evadió la pregunta y siguió contestando otro. Y al ratito la señora, no, que yo quiero que me conteste. Que él me mira a mí. Y dice, Samuel, ¿qué hago? Y yo le digo, Elay, sé prudente, sé grato. Yo mandándole el mensaje y él dijo, miren, lo que yo creo de Jesús de Nazaret y toda la comunidad judía ortodoxa es que fue el hereje más extraordinario que ha dado la historia. Y la herejía fue tan y tan buena que ustedes están aquí. Por poco a mí me da un infarto cardíaco. Tuve que ponerme la pastilla abajo de la lengua. Me tuvieron que dar oxígeno porque primero la pregunta fue mal
Mala pregunta. Luego la respuesta peor, ¿entiendes? Porque para ese sector ortodoxo, Jesús de Nazaret fue un hereje, ¿entiendes? Para un judío como los que viven allá en Argentina, en Buenos Aires y en Bariloche, hay una comunidad importante que son amigos de ustedes. Yo conozco judíos argentinos que quieren venir a mi casa, quieren venir aquí, porque yo les voy a hacer cerdo y chuleta, pero ellos no quieren que nadie lo sepa y se la comen aquí conmigo, aquí no ha pasado nada, ¿entiendes? Pero ese sector es muy difícil. Entonces, el primer ministro ganó con el 22% de la aprobación del pueblo. 22%. De la única manera que pudo organizar un gobierno fue buscando los grupos más conservadores. Y los conservadores en Israel se dividen entre conservadores, ortodoxos, ultra ortodoxos, y escuchen esto, ultra ortodoxos. O sea, cada derecha hasta más no poder. O sea, hay un fenómeno mundial que nosotros no podemos ignorar y es el fenómeno de la polarización ideológica. Anteriormente, los políticos ganaban, tenían su plataforma del partido, fue que fuera, pero tenía el apoyo de grupos de otros partidos que lo ayudaban. En este momento es una división ideológica de derecha e izquierda y ustedes lo están viviendo en las elecciones que están viviendo. El mundo ahora se está dividiendo entre islamofóbicos y antisemitas. Ayer por la tarde, en una universidad, empezaron a salir unos emails amenazando a los estudiantes judíos que estaban en la universidad, que no salieran a la calle porque le iban a hacer lo mismo que estaban pasando en Gaza y lo iban a matar. Y hoy están investigando eso. O sea, es un momento de polarización ideológica que se manifiesta en el mundo y también se manifiesta en Israel, y los cristianos tenemos que estar conscientes que los políticos son los mismos en Argentina, en Israel, en Nueva York y en Puerto Rico. Entonces uno tiene que tratar a los políticos con respeto, ciertamente con dignidad, pero uno no le puede ceder el púlpito a los políticos. Uno no puede ceder la palabra del Señor y dárselo a los políticos para que ellos la den, porque eso genera hostilidad en grupos internos del cuerpo de Cristo. Bien, hemos llegado ya a 1 hora. El pacto era de media hora y 10 minutos. Así No, mi placer es estar con ustedes. Bueno, no sé si hay algo más de alguno. Lo dejamos tranquilo al doctor Pagán. Acá nosotros vamos a ir a clases todavía, algunos. Así que bueno. Pablo, gracias, sí. Gracias por la invitación. Eduardo, gracias por la llamada. En hebreo, mire cómo se despediría en hebreo. Se diría leit raot, que es hasta la vista, pero no es un hasta la vista visual, sino un espero encontrarme con ustedes en el futuro cercano. Bueno. Es un leit raot, nos vemos, pero no los vemos escatológicos, sino nos vemos cercanos e históricos. Así que cuando vaya, estoy allí en el seminario y perfecto. Estoy con Lo Eduardo. esperamos. Me debe un café, una bota y una buena bebida argentina, un buen mate. Perfecto, a un mate yo le traigo yo. Así que, bueno, cuando está en la Argentina, por favor avise cuanto antes. Así armamos todo una reunión gigante del seminario. Muy bien, muy bien. Bueno. Un abrazo fuerte y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted y por su tiempo y gracias a los demás que han sido tan fieles. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias, muchas gracias, bendiciones. Gracias por